Dios les bendiga más, hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. El estudio que vamos a estudiar ahorita es el estudio número 12, que es bastante interesante. A la misma vez nos enseña muchas cosas, variedad de cosas que están pasando en este mundo, ¿verdad? Y una de las cosas bien importantes que vamos a estudiar en esta clase de hoy, que debemos de orar en todo momento, no esperar que nos lleguen las tribulaciones y las opresiones demoníacas o la depresión a nuestras vidas para poder reaccionar y ponernos a orar como nos manda a esa palabra hacer. En el capítulo de hoy, ¿verdad? El título de hoy se titula La oración, un imperativo en días de persecución. La base bíblica está en Daniel 6:6 al 10, 2 al 13 y Hechos 12, 1 al 5. Como le había dicho, la que está en la clase número 12. Y el pensamiento central dice: cuando los creyentes son perseguidos, la oración no es una opción, sino una necesidad imperiosa. El texto varios dice así, que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Los tres objetivos de la clase son: número uno, decir la importancia de la oración para contrarrestar al enemigo. Número dos, interiorizar la actitud que es propia de los santos en medio de la oposición. Número tres, debatir la conducta del creyente frente a la persecución. En otras palabras, que cuando nosotros oramos, nos prepara para todo, mi hermano. Todo lo que venga, pues la oración nos va preparando. Ahora, una de las cosas que tenemos que autoanalizar: cómo oramos, cuándo oramos y en qué oramos. Ahorita vamos a leer en Daniel, ¿verdad? Que Daniel era un hombre tremendo, que oraba 3 veces al día. Y su oración estaban todas orando hasta el templo de Jerusalén. Y Daniel era un hombre que todo por desde su juventud, Dios lo estuvo usando grandemente para su gloria y su honra, junto con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, como dice la palabra de Dios, que hasta por el horno de fuego los pasaron y no se quemaron. Aquí vamos a leer aquí en Daniel 6:6, dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por el consejo que promulgues un edicto real y confirme que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Continúa leyendo, dice: y ahora, oh rey, confiará el edicto y al firmarlo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media de Persa, la cual no puede ser abrogada si una vez que el rey o el emperador lo firme. Y se firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Firmó pues el rey Darío y el edicto y la prohibición, como habíamos dicho. Y continúa leyendo, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su recámara o de su cuarto, daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En otras palabras, como oraba en tiempos buenos como en tiempos malos, la misma cantidad, las mismas horas, y todo el tiempo dándole gracias a Dios. Qué clase de ejemplo, ¿verdad? Continúa leyendo, dice: fueron luego ante el rey y se hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u dios fuera de ti, oh rey, sea echado
en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata dicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Hechos 12:1 dice: aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole los 4 grupos, los 4 soldados cada uno a los que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba cuestionado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ante Dios por él. Qué cosa tan grande, ¿eh? Lo importante es que la iglesia ore por nosotros ante Dios. ¿Por qué? La oración puede mucho. Muchas personas la tienen en poco, pero la oración puede mucho, muchísimo. Cosas grandísimas, mi hermano, que le voy a un corto testimonio. Me acuerdo yo con una oración hace muchos años, como algunos casi 10 años de eso. Me acuerdo yo con una muchacha, me dijo por internet que por favor orara por ella urgentemente, pero que no me podía decir lo que era. Y yo vi su mensaje, le dije: mira, ¿sabes qué? Claro que sí, voy a orar por ti, no me tienes que decir, porque yo se lo entrego todo a Dios. La gloria de honra sea para Dios. Oré por ella y estuve orando por ella, me parece que un par de días, y a los par de días, 2 o 3 días, como casi una semana, me manda ella un mensaje dándome las gracias por haber orado por ella, que lo agradecía mucho de todo corazón, y me dijo: ¿sabes qué? La oración que le hiciste tú, gracias a Dios, ¿verdad? La gloria sea para Dios, como dije. Esa oración llegó al cielo. Mi casa me la iban a quitar, ya la tenía para el banco para quitársela, porque tenía varios pagos atrasados del mortgage y no tenía cómo pagar la casa. Y Dios hizo un milagro ahí. Apareció el dinero que pudo pagar la casa y también adelantar un pago extra. Y la casa ya se la iban a quitar, mi hermano. Esas cosas solo lo hace Dios. Sacarle donde no hay. Dice la Biblia que Dios podía hacer hijo, sacarle hijo de Abraham hasta de las piedras, y lo puede hacer Dios. Para Dios no es nada imposible. Pero ¿qué pasa? Tenemos que orar constantemente. Mira, en el caso de Daniel, fue acusado y a Daniel lo echaron en el pozo de los leones, pero como Daniel oraba constantemente ante Dios, ¿qué pasó? Los leones no lo tocaron a él. El otro día, cuando vino el rey, buscó a Daniel porque estaba asustado, creyendo que le había pasado algo, bien preocupado por Daniel. Pues claro, pues no tiene la misma fe que Daniel tiene. Se alegró en su corazón el rey cuando supo que Daniel estaba vivo, y se enojó tanto por lo que hicieron esa gente, que los tiró a los que acusaron a Daniel en el pozo de los leones, y enseguida que cayeron, los leones le cayeron, olvídate, como que estaban muertos de hambre. Ustedes pues se imaginarán lo que hicieron con ellos. Y en el caso de Pedro, pues oraron, la iglesia intercedió constantemente. Pedro, un hombre de Dios, ya apóstol, transformado por el poder de Dios, enseguida fue un ángel, lo sacó de la cárcel por la oración de la iglesia. Fue como una cosa grandísima, que muchos hermanos se sorprendieron cuando lo vieron afuera, porque un ángel lo sacó de allá adentro. Y esas son las cosas que pasan grandes, mi hermano, cuando oramos y intercedemos constantemente delante de Dios. Muchos de los problemas, pues, y aunque lleguen los problemas, pues la mano de Dios se va a ver ahí. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos orando fielmente, presentando las cosas ante Dios, dándole gracias al Señor, alabando su nombre, pues Dios actúa en nuestro favor. Pero no podemos olvidar estos grandes gente de la Biblia, porque nos enseñan muchas cosas valiosas
la cual necesitamos hoy en día para poder seguir llegando más adelante los caminos del Señor y impactando vidas para la gloria y honra del Señor. Pero continuamos leyendo y dice aquí: desde el principio ha existido una confrontación entre el bien y el mal. El enemigo de las almas lucha contra Dios y persigue al hombre hecho a su imagen. En el presente estudio nos ayudará a entender mayor la relevancia de la oración cuando los hijos de Dios son perseguidos. Usaremos dos ejemplos, principalmente de Daniel y del apóstol Pedro. Ambos casos muestran una vinculación directa entre la ofensiva que sufrieron de parte de los adversarios y cómo la oración los hizo prevalecer victoriosos. Ahora, mientras avancemos en el estudio, será obvio en que el recurso de la oración no es algo que podemos descuidar cuando hay aparente calma. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Oramos que esta lección ayude a entender mejor el refugio seguro de la iglesia. Tiene provisto la presencia de Dios. Bienvenidos. Continuamos leyendo. Dice: la manera como Dios pone en puestos de autoridad a sus siervos y la forma como los protege es parte de lo que sucedió con Daniel. Darío había puesto a Daniel como uno de los gobernadores de Persia. Por su integridad, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, pero él tuvo que enfrentar la persecución que es común a todos los que sirven a Dios piadosamente. Los gobernadores y los sátrapas, entre los cuales él trabajaba, buscaron la ocasión para acusarle. Ahora no hallaron de qué acusarle, porque él era fiel y no se halló en su persona ningún vacío o falta. Daniel fue acusado por medio de una trampa que le hicieron para con el rey y en lo relacionado en la oración. Así que la vida de oración de Daniel era manifiesta en las esferas del gobierno. Y aquí aprendemos primero que debemos pedir a Dios que ponga en los gobiernos hombres que teman a Dios y cuenten con Él en las grandes decisiones de que deben tomar. Segundo, que la vida de la oración siempre va a enfrentar persecución y la acusación de Satanás que tiene a un hombre o una mujer que ora y que teme, mejor dicho, a un hombre o mujer que ora. Por tanto, intenta frenar esa valiosa actividad de la fe. La estrategia de los enemigos está revelada en el versículo 7. En el versículo 8 revela cuán fervientes son los malos en cometer su tarea. Ellos pidieron al rey en aquel mismo momento, continuamos leyendo, cometiera el edicto que él había pedido y lo firmara de inmediato. Los hijos de Dios debemos tomar nota de esto y dejar la pereza en cuanto a hacer la obra del reino de Dios. Romanos 12:11. De la segunda parte del versículo 8 podemos entender cuán perversos eran los que conspiraban contra Daniel. Los creyentes somos enviados como corderos en medio de lobos. Tenemos que usar prudencia y la sencillez como Cristo recomendó. Mateo 10:16. Como sucedió en el caso de Daniel, a veces la oposición al creyente puede venir de una ley que será contraria a nuestros principios. Debemos aprender que frente a estos desafíos es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Eso fue lo que dijeron Pedro, Juan, en cuanto a lo que les fue prohibido hablar en persona alguna en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Ellos continuaron haciendo la voluntad de Dios, aunque ella era contraria a la prohibición de las autoridades en turno. Hechos 4:18 al 20. Daniel tenía solo dos alternativas: o dejar de orar a su Dios y mantenerse en el gobierno persa, o seguir orando a Dios y ser echado como comida a los leones. Esas son las dos opciones que tuvo Daniel: o paraba de orar, o seguir orando y que lo echaran a comer, que lo echaran a que se lo comieran los leones. Mas sin embargo, ya sabemos por la historia de Daniel que prevaleció en el nombre del Señor ahí, y siguió orando también. Había llegado el momento de la prueba mayor para Daniel, de la manera como aquel varón hebreo enfrentó su prueba. Aprendemos valores muy importantes de nuestra fe. Primero, tenía una cámara o aposento donde solía orar. Es bueno tener un lugar donde no haya distracciones para orar sosegadamente. Segundo, Daniel miraba hacia Jerusalén, y nosotros tenemos en Cristo libertad para entrar al lugar santísimo celestial. Tercero, Daniel se arrodillaba, aunque esta no es la única postura para la oración, es práctica nuestra y recomendación o reconocimiento de la majestad de Dios. Cuarto, Daniel oraba 3 veces al día. Los creyentes debemos ser abundantes en la oración y tener comunión constante con el Señor. Quinto, Daniel obraba hacia sus peticiones, lo cual era parte de la prohibición del edicto. Sexto, Daniel daba gracia. Debemos aprender a dejar las quejas y dedicar más tiempo a orar con gratitud. Es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18. En séptimo lugar, toda esta oración Daniel la hacía delante de Dios, o sea, hasta lo que había logrado una estrecha comunión con Dios, a pesar del movimiento duro de su prueba. Continuamos leyendo. Dice el versículo 12: revela el engaño del rey Darío, que fue sometido el rey Darío, Los gobernadores, los sátrapas y los que acusaron a Daniel ante Darío, por parte de los sátrapas, los gobernadores que acusaron a Daniel ante el rey Darío, lo acusaron. La acusación estuvo tan malvadamente tramada que colocaba a Daniel como un falto de respeto al rey mismo y como un oficial en desacato absoluto a las órdenes del monarca. Al oír aquello, fue tanto el dolor del rey que resolvió librar a Daniel. Pero ya era demasiado tarde. Una decisión del rey tomada por instigación de los perversos hacia Daniel, reo de muerte. La ejecución sería por ser echado a los leones, al foso de los leones, y sea devorado por ellos. La oración triunfó ante los adversarios, y aunque Daniel fue echado en el foso de los leones, Dios lo libró de la muerte, de una muerte fatal. Sus acusadores fueron devorados por los leones, y en el nombre de Dios de Daniel fue mandado a glorificar a todo el imperio. El nombre de Dios fue glorificado por todo el imperio persa, en todo el imperio persa. Estas verdades
sagradas están escritas para que entendamos a conocer más el poder de nuestro Dios, el corazón de los malvados y la valía que tiene la oración en los momentos de paz y de persecución. La oración siempre trabaja. Como que estemos en momentos de paz, como que estemos en momentos de persecución, la oración siempre va a trabajar. Lo que pasa es que hay gente pues que no lo creen así. Por eso es que a veces tienen problemas y la oración no se contesta, pero no es que ellos no oren, sino que lo hacen mal. No como Dios nos manda. Dice, continuamos leyendo, Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, encabezó la gran persecución contra la iglesia y mató a Jacobo, hermano de Juan. Este fue el primer apóstol que fue como mártir de evangelio. Ese Jacobo era hijo de Zebedeo y junto con su hermano Juan le había pedido a Jesús sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Cuando Jesús le preguntó si estaban dispuestos a beber de la copa y ser bautizados con su bautismo, ellos dijeron. Entonces Cristo les aseguró que la participación de ambas cosas, pero que no les podía conceder su petición de preponderancia en su reino. Marcos 10, 35, 40. En verdad Jesús se refería a la copa de dolor, de su dolor y del bautismo de muerte. Como Señor murió bajo el orden de un gobernador malvado, así murió también Jacobo, hermano del rey, un rey perverso. Ahora Pedro fue el segundo candidato a morir, de acuerdo a la agenda de Herodes. Así que el rey prendió a Pedro, que era el apóstol más influyente en la iglesia, y debemos estar confirmados en que Dios no nos ha prometido liberarnos de padecer persecuciones, pero sí nos ha prometido a estar con nosotros todos y darnos todos los días la palabra y el valor que necesitamos en estos momentos. Continuamos leyendo. Pedro fue encarcelado, 16 soldados estaban asignados a su custodia. ¡Wow! Como si fuera un tremendo criminal. Mientras tanto, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La idea del pasaje era que los hermanos se pusieran de acuerdo. Jesús prometió que si dos nos poniéramos de acuerdo en la tierra, de lo que pidamos nos será hecho en nuestro Padre, por nuestro Padre. Mateo 18, 19. Luego parecen haber hecho un sistema probado de oración perseverantemente, de modo que interrumpidamente se oraba por la liberación de Pedro. La perseverancia en la oración es un principio fundamental del reino de Dios. Lucas 18:1, Hechos 1 al 14 y 2:41. Una fuerza visible del reino de Herodes se confrontó con el reino invisible de Dios. Herodes tenía cadenas de prisión, soldados y poder político y social. En cambio, la iglesia tenía conocimiento de la palabra, unidad de sus propias y poderosa herramienta, que era la oración perseverante. Al final de la historia fue precioso a favor de la gloria de Dios, del beneficio del apóstol Pedro y del gozo de los creyentes, pero además tuvo un final que mostró frustración, lo que sufren los enemigos de Dios. Herodes murió comiendo de gusano, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12, 6 al 25. Ahora vamos a resumir la clase rapidito. Dice, no podemos dudar de que la iglesia del Señor vive en la última etapa del mundo. La segunda venida del Señor está muy cerca. La Biblia deja claro que el enemigo
de nuestras almas, aumentaría su ira a medida de lo que poco a poco, que a medida que pasa el tiempo, poco a poco. Apocalipsis 12:12. La lucha espiritual contra la oración es muy antigua, pero se arreciará a medida que nos acercamos al fin. Por tanto, cada creyente debe proponer ser vigilante y no dejar minar su casa entretenimientos, que le observen su tiempo de oración. La persecución peor no es aquella donde la vida física de los creyentes está amenazada, sino más peligroso es cuando la iglesia enfrenta la batalla contra la verdad. La persecución más sofisticada y peligrosa se manifiesta cuando los creyentes son tentados a buscar los límites moral cristiano y congregarse con la manera de vivir de los que andan en ignorancia al evangelio. Debemos reforzar la oración personal en los hogares y en la iglesia. Entonces las cadenas de opresión se romperán y las almas se convertirán a Cristo. Serán libres. Cosa más tremenda esa, porque es cierto. Mientras más uno ora, más unción llega, más bajo el amor de Dios va corriendo por nuestras vidas, más podemos ayudar a aquellos que lo necesitan, más podemos alcanzar límites las cuales nosotros no nos creíamos posible, pero lo tenemos que orar. Lo digo por mí mismo, me incluyo ahí porque es bien importante el orar, sacar tiempo para oración en todo momento, en las buenas o en las malas, porque no sabemos el día cuando ese banco de oraciones que tenemos nosotros guardado, tengamos que sacar algo de lo que está guardado para cuando le pidamos a Dios, Dios responda. Pero si no oramos, no buscamos la presencia de Dios, ¿cómo Dios va a responder a lo que pedimos? Eso es así, tenemos que orar y perseverar en la oración también, no importando lo que pase. Vamos a entrar hoy a las 5 preguntas. La número 1 dice ¿qué puesto ocupaba Daniel en el gobierno de Darío? Daniel era uno de los 3 gobernadores del reino de Darío. Daniel 6:1. ¿Cuál fue la motivación que hubo en los corazones de los gobernadores y sátrapas para tratar de eliminar a Daniel? El contexto revela que fueron movidos por el evangelio porque Daniel resultó ser superior a ellos. La tercera pregunta dice, ¿en qué podemos comparar a Daniel y a Esther en sus contextos de persecución? Y la contestación dice, ambos demostraron valentía al exponer su vida de tal que hacer la voluntad de Dios. La cuarta pregunta dice, según 1 Timoteo 2:2, ¿cómo puede nuestra oración influir en los gobiernos de la tierra? La contestación dice, cuando oramos por los gobernadores o la gente que gobiernan, ello ayudará a que vivamos en un ambiente de piedad y honestidad. Acuérdense que la palabra de aquí de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. La última pregunta dice, ¿qué espera el Señor de los creyentes que están perseguidos por su fe? La respuesta dice, ellos deben encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Primera de Pedro 4:19. Hay que recordar, la palabra de Dios también dice que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos con el bien al mal. Pero si no oramos, no nos buscamos de Dios, todas esas cosas es muy difícil y más el enemigo se va levantando más y más contra nosotros porque el propósito de él es destruirnos. Recuerden que la palabra de Dios dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Si no oramos, no buscamos la presencia de Dios, entonces no podemos enfrentarnos y estar mucho menos preparados como lo estuvo Daniel, como pasó Pedro, por esa prueba tan grandísima que Dios los liberó. Por hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana con otro estudio más de Escuela Dominical.
Por favor, le encarezco de todo corazón que comparta el video, le dé like, suscríbase para que siga esparciéndose la escuela dominical. Y recuerde que nos puede dejar una pregunta en el box, un comentario, para que le contestamos tan pronto veamos su mensaje. Que Dios me los cuide, que pasen muy buenas noches y que pasen un buen domingo de Ramos mañana. Y nos vemos la próxima semana y la semana con historias bíblicas misteriosas. Que Dios me los cuide a todos. Shalom. Que Dios me los bendiga mucho.